Hola a todos y a todas, mi nombre es Tania Portugal y esta es La Oruga, un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Hace un par de semanas emitimos Una botella lanzada al mar, mensaje de Daina Aquile, y pensamos que además de ese mensaje es valioso que puedan escuchar más sobre su vida y sobre la trayectoria que le llevó a hablar públicamente sobre el asesinato de su madre y lo que ella piensa que representa para nuestra sociedad post-conflicto. Entonces, hola Daina, te agradecemos siempre que colabores con nosotros, con La Oruga. En realidad, yo ya te he contado que sentimos que eres parte de ella, entonces gracias por aceptar nuevamente compartir tu tiempo y tus palabras con nosotros. Bueno, tú me agradeces, yo les agradezco a ustedes el doble, Ujú. porque como ya lo dije en algún momento, tantas personas que querrán tener este espacio y esta posibilidad de poder, no, expresar, ¿no? Las cosas. Ya, sí, creo que nos agradecemos mutuamente siempre, ¿no? Hemos Sí. conversado muchas veces con Daina antes. Y siempre es especial porque siempre nos dice algo nuevo que nos hace pensar como desde una perspectiva diferente acerca de lo que es vivir esta sociedad post-conflicto, ¿no? Podemos empezar hablando un poco de los orígenes. Yo pensaba que sería bonito que tú puedas contarle a la gente eh, cómo así Bárbara, siendo letona, llegó acá a América Latina, ¿no? Y cómo así llegó a hacerse tan peruana también, ¿no? Y acá hay un texto bien bonito que tú me compartiste, que está en tu álbum, en la página web de La Oruga, que la voy a leer para que vean qué tan peruana se sentía tu mami, ¿no? Entonces dice así: soy una convencida de que la gran diversidad biológica, ecológica y humana del Perú es su mayor potencial. Aún estamos a tiempo de preservar. Al juntar estos artículos, es la contracarátula de un libro, me doy cuenta de que mi corazón va nuevamente hacia los personajes que los pueblan, los bosques, los animales, los campesinos, campas, chipíos, científicos profesionales y aficionados, hacia mis hijos, tan peruanos como mi alma, a quienes debo su paciencia. ¿No? Entonces, si tú me puedes contar cómo así llegó a hacerse tan peruana, llegando desde Letonia, un poquito de la historia de la familia de ustedes. Bueno, mi abuelo, cuando entraron los rusos a Letonia, eh, mi abuela dijo, nos vamos. Lo que admiro en mi abuelo es que dijo, yo me quedo a pelear por mi país. Supongo que eso también de alguna forma ha repercutido en mí, ¿no? De cierta forma. Bueno, entonces mi abuela los agarró a los cuatro, mi abuelo, mi mamá y su hermano, y en botes de paluchos, en los botes de pesqueros, se escaparon. Entonces, y finalmente fueron a dar a Argentina. Y ahí mi mamá hizo colegio, tendría supongo que alrededor de 11 años, ¿no? Entonces ya llevó a cabo el colegio, luego se fue de intercambio a Estados Unidos, este, y em, se- empezó a trabajar en Panagra como azafata del avión, de la línea aérea, y ahí y en Lima conoció a mi papá. Mi papá venía también de Italia, digamos que se había escapado, entre comillas, de la casa, de la familia, quería desarraigar. Y entonces también terminó en Lima, y se conocieron, y bueno, de ahí nací yo y mi hermano. Ah,
Ahora, ¿cómo se volvió peruana? Tal vez lo que dijo mi abuelo haya repercutido también en mi mamá, no sé, y si ya, no sé, mi papá nos hacía, adaptarnos al medio, ¿no? No era, digamos, yo no lo veo ahora como que, ay, una gran labor. Al principio mi mamá un poquito, ¿no? Pero después se adecuó. Normal, vivíamos ahí, aprendí a preparar las verduras que había en el lugar, los pescados que había en el lugar, las recetas del lugar. Aprendía, preguntaba, lo preparábamos en la casa, eso es lo que comíamos. Eh, Ujú, sí, todo, ¿no? El inchicapi, la chonta, los estofados de pescado tan rico, de pescado de río. Es más, yo cuando me mudé a la costa, comer pescado del mar para mí fue un fuertazo, ¿no? Me tuve que acostumbrar yo el creo que ceviche ahí, con yuca. ujú, Entonces, con yuca de la uy, selva. las frutas, el aguaje que era mi perdición, me encantaba el aguaje, pero o sea, ir al mercado con mi mamá era toda me gustaba mucho ir con mi mamá, al final me invitaba a mi ponche de huevo, ese era mi premio, entonces, y así, ¿no? Ya. ¿Y cómo se volvió peruano? Supongo que es todo eso, ¿no? Y aprender y cómo leía y hablaba con las personas y veía todo el potencial que había, toda la riqueza, tanto de productos como de personas, ¿no? Por más Ujú, que a veces no siempre, digamos, a veces habían cosas, obviamente habían cosas que, bueno, en su modo no peruano le molestaría, ¿no? Pero poco a poco se fue acostumbrando. hay una partecita que no has llegado a contarnos, que es que eh, se fueron para la selva. Todo eso que nos Ah, has sí, contado desde el momento en que se van a la selva. es que mi papá consiguió un trabajo Ujú, en la selva y bueno, le daban casa y nada, nos mudamos con mi papá, ujú, como ujú. O sea, familia, estábamos juntos. tú has pasado una buena parte de tu infancia en la selva. Y es más, como te contaba la otra vez, para mí mi vida ha comenzado el día que pisé Iquitos, que fue la primera vez, digamos, que salíamos de Lima. Y lo anterior a eso, psicológicamente no sé qué se llamará, pero yo me acuerdo a partir del día que llegué a Iquitos, ¿no? No hay Ahí recuerdo comenzó mi de... vida y no sé, habré tenido 10 11 años. Ya, ya. Y bueno, y así es como tu mamá, bueno, tu mamá tiene una historia también de muchos lugares donde se fue adaptando, ¿no? Y bueno, finalmente ella, de las experiencias en la selva y seguramente de viajar tanto luego por tantas partes y conocer, como dices, la diversidad de nuestra ecología, pero también la diversidad de nuestra cultura, se siente así Sí, de peruana, ¿no? Además están sí, ustedes, sus hijos también, ¿no? sí, y eso es lo que también quería poner hincapié, ¿no? Y eso valoro muchísimo, que mi papá y mi mamá, lo que recuerdo es el respeto a las personas, ¿no? A todas las personas, Ujú, absolutamente todas las personas. O sea, si por A o B se nos escapaba algo de, de criticar por su condición o qué sé yo, uy, pero eso habrá pasado una vez y de ahí no, o sea, para mí la palabra discriminación y eso lo aprendí ya de más vieja, ¿no? ujú, Cuando me fui a vivir a Lima, tal vez, porque no existía eso en mi casa, ¿no? ujú. Sí, pues tú me contabas en algún momento que para ti era como muy natural todo, ¿no? Que tú jugabas con los niños de la selva, como jugabas con los niños de tu colegio, que eran más extranjeros y simplemente era natural, ¿no? Ah, Que tanta gente distinta pueda convivir así, ¿no? ujú. Y eso también me preguntaba.
¿qué sientes tú que ha dejado en ti el vivir en la selva, ¿no? ¿Qué sientes? eh, o sea, creo que todos vivimos nuestra peruanidad también de maneras diferentes, ¿no? Según las experiencias que hemos tenido, las gentes con las que hemos convivido, ¿no? Entonces, ¿qué sientes tú que dejó en ti, en tu peruanidad, vivir de chiquita en la selva? Siento que entiendo las personas de todos los rincones del Perú, porque como ya he vivido en la selva, he vivido en la sierra, he vivido en la costa y en varios niveles entre medios por ahí, entonces pienso que eso me da, es más, me da el derecho de poder hablar y entender las personas de diferentes partes del Perú. Ujú. Tú también siendo pequeña, o sea, desde muy pequeña viste cómo tu mamá se fue volviendo de manera autodidacta una periodista ambiental, ¿no? Entonces, ¿eso cómo también lo viviste tú? ¿Cómo fuiste testigo de ese desarrollo, de esa necesidad de conocer y de dar a conocer lo que estaba pasando con nuestro país, con su naturaleza? Bueno, al inicio obviamente no sabíamos que iba hacia el periodismo, pero eso ya lo vivimos ya en Lima cuando empezó a escribir para un medio, ¿no? Pero antes de eso, yo la veía escribiendo, escribiendo a máquina, ya ella decía que escribía más rápido a máquina que con lapicero y la máquina, digamos, iba a la par con sus pensamientos, escribía rapidísimo a máquina. Y entonces describía lo que veía, lo escribía lo que veía a través de la ventana, describía donde estuviera sentada en ese momento, hacía como tipo diarios, ¿no? Diarios, entonces eran unas cartas de, qué sé yo, 5 o 10 páginas escritas en forma de diario, porque quería que las personas a las que ella estaba escribiendo, a mi madrina, a mi padrino, a su mamá, a mi abuelo, y a un par de amigos y amigas cercanas. Quería, como estaba viviendo en otro lugar diferente a donde iba a enviar las cartas, por así decirlo, entonces quería que la persona que leyera entendiera y sintiera lo que ella estaba viendo en ese momento, ¿no? Y bueno, sintiendo. Ujú, Entonces, y leía un montón, y ya cuando fuimos a Lima, entonces empezó a escribir. Al inicio, obviamente, este, cuando entregaba un articulito corto, em, se lo mochaban, se lo cortaban, se ujú, le editaba un montón, y ella decía, pero ya han editado lo más importante. Entonces, igual empezó a preguntar a las personas que tanto la contrataban o también a otras personas que escribían para el medio. Y así iba aprendiendo, ¿no? Le iban explicando, entonces ella iba aprendiendo y después, este, quería saber más, quería explicar más, leía más, leía cosas, relacionadas a lo que quería escribir, a lo que quería explicar, y así es como se fue, este, autoenseñando, ¿no? ujú, Cómo escribir. Ella solo quería escribir y explicar a las personas todo. ujú. Ya después que le pusieron, ¿no? ¿Cómo se dice? El nombre de periodista, ya fue después, ¿no? A mí, bueno, te comento ahora, no sé si te lo he dicho antes en realidad, pero se me hace siempre fácil hacer paralelos entre ese interés de tu mamá por la naturaleza, la ecología, también la cultura, y su afán, su entusiasmo por contarlo
a todos, porque también contaba sobre los problemas que había que solucionar al respecto, con tu propio interés, ¿no? O sea, con cómo tú fuiste relacionándote con el tema del conflicto armado, más allá de ti misma, y también te has ido enterando, has ido usando también tu curiosidad como ella para poder aprender y transmitir lo que te interesa decir, ¿no? Porque también ves problemas que hay que solucionar, ¿no? Bueno, ese era un comentario que quería hacerte, pero Sí, tal vez me estoy adelantando. sí, está muy bueno porque me haces pensar en que todo ya lo rumiaba, ¿no? Previamente. Y cuando ya empecé, digamos, a, como tú dices, un poquito más a querer hablarlo y conversarlo, ya lo tenía en la cabeza, solo que me faltaba esa parte de expresarlo, ¿no? Sí. Mm. Ahí, siento que nos hemos adelantado, retrocedemos un ratito. He preferido así que sea un poco lineal en el tiempo la conversación. Y algo que me llamó la atención hace mucho tiempo cuando conversábamos es tus recuerdos sobre el conflicto armado, ya no cuando estabas en la selva, sino cuando ellos se vienen a vivir acá a Lima, cuando tú ya empiezas tu secundaria. Y nada, yo te pregunté, ¿no? ¿Cómo sentías Lima en esos años, que eran los ochentas, los años muy movidos, de los ochentas con el conflicto? Y tú me respondiste, ¿te acuerdas que me respondiste? No sé si ahora responderías lo mismo, pero a ver, te hago la pregunta. ¿Qué te acuerdas de esos años, cuando tu mamá viajaba y tú estabas estudiando en el colegio y luego en la universidad? ¿Qué recuerdas de cómo se vivía? Mi mamá seguía viajando normal Y tú, y, y yo, no sé, seguíamos con nuestra vida normal, ¿no? ujú. ¿No sentían que podía ser peligroso, que tu mamá viaje? No, No, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. sí, Ujú, tenía que, eso era su, su forma de vivir de ese momento era salir a sus viajes siempre con su mochila, con su colchoneta, con su cámara, su cuaderno, y ir donde tenía información, ¿no? Pero la gente siempre le enviaba información o le comentaba algo y entonces ella tenía que ir al lugar, ¿no? Tenía que ir al lugar y ver en persona y hablar con las diferentes personas que se iba a cargo o que estuvieran em, pasando por algo, o haciendo logros o teniendo ciertos problemas relacionados al medio ambiente. Y entonces ella tenía que ir en persona a verlo y a eso. Si no, ujú, ¿de dónde pues iba a conseguir la información, ¿no? Ahora hay internet, pero en esa época obviamente no había el internet que tenemos ahora. Entonces, entre que lo que leía en los libros y luego iba y hablaba con las personas involucradas, entonces de ahí daba la información al, a nosotros, al resto, mm. a las personas que la leían, ¿no? Sí, pues no era posible hacer ese tipo de trabajo a distancia. No solamente se enteraba por la fuente, sino que ella estaba ahí. Tenía Mm, que ir a verlo, sí, ujú. Esa era su responsabilidad como periodista. sí, como Ujú, un periodo, como persona y como periodista. ujú. Bueno, hemos conversado sobre el asesinato de tu mami junto al ingeniero Esteban Bojorquez. En el podcast se cuenta también que la asesina Sendero Luminoso en las alturas de Huancavelica cuando se iban a visitar un proyecto, ¿no? De camellos sudamericanos. Sí, Y bueno, creo que todos los que nos están escuchando comprenden que fue uno de los momentos más difíciles de tu vida, ¿no?
Y más allá de detenernos en ese momento que creo que todos entendemos, sí me parecería valioso que nos cuentes en qué momento de tu vida estabas, ¿no? O sea, cómo sientes que ese hecho cambió el rumbo de tu vida. Si 24 sientes, años, si sientes que fue así también, 24 años, pues jovencita. tenía 24 años, estaba entre no tener exactamente qué cosa quería estudiar. em, ¿Qué más pasaba en mi vida? Mm, Me habías contado en algún momento que habías trabajado en el mar, estabas No, así. claro, o sea, después, cuando murió, ya, Ah, eso fue ah, después. sí, fue una pérdida para todos y todas en el sentido de que mi mamá también hacía mucho trabajo de conectar a las personas, ¿no? Como intermediarias entre las personas del lugar y tal vez especialistas. Y entonces, no solo fue pérdida de, no solo digo, o sea, no fue tanto de lo que ella informaba, que era tan importante para las personas que no nos conocían porque no vivían ahí, porque no había internet, etcétera, etcétera. Sino también que hacía de intermediaria. Entonces, ese era otro gran pilar que se había caído, pues, ¿no? Y ahora, ¿quién se va a encargar de eso? En un momento quisieron que yo reemplace, pero no lo pude hacer. Em, entonces, perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿En qué forma? Ah, yo, ¿de qué estaba pasando? ¿En cómo cambió? Ah, bueno, habían personas cercanas que me ayudaron, obviamente, ¿no? Y luego me fui de Lima. Mm, Fui de Lima y una amiga me trajo a Arequipa, este, conseguí contactos y, y así entre una amiga y un amigo me fui quedando, ¿no? ujú. Te quedaste en Arequipa. ¿Tú ya vives en Arequipa hace cuánto tiempo en la región? Ya más de 30 años. 30 años, ya hiciste tu vida ahí. Tú tienes incluso el acento arequipeño. Ah, seguro. Sí, Sí, porque, sí. por ejemplo, también cuando vivía en Pucallpa, en Iquitos, se me pegaba ahí pues el acento de allá. Y cuando iba algún amigo de Lima, de mi mamá, qué sé yo, me decía, igual, ¿no? Hacía siempre esa observación. Y ya después de 30 años tienes un acento bien characato, decía otro Sí. entrevistado que te escuchó. Este, bueno, y en Arequipa elegiste, como has dicho hace un ratito, irte a vivir al campo, ¿no? Y ahí, además a un lugar en especial que es Chivay, en el Valle del Colca, y ahí, Caylloma, en la provincia de Caylloma. en la provincia de Cayey. Y ahí, voy a leer un textito que escribe tu mamá, que tú también has puesto ahí en tu álbum en la página, que también es muy bonito, que habla de- del cañón del Colca, ¿no? Entre sus vertiginosos abismos y megalíticos farallones que tocan las nubes con sus cumbres nevadas, el cóndor planea. En majestuoso vuelo, el viento silbando entre las plumas de sus enormes alas es símbolo de esta naturaleza agreste y sobrecogedora. Sin embargo, aquí la obra del hombre rivaliza con la naturaleza en la magnitud de sus proporciones, en lo intrincado, a la vez sencillo, del diseño.
a medida que el vehículo desciende, ella está en un camión, creo, viajando, desde las altas punas entre cráteres de volcanes, se va apreciando la enorme extensión de andenería que ciñendo las faldas de los cerros va diluyéndose entre las curvas del valle, ¿no? Y ahí es una muestra de cómo ella veía al mismo tiempo la naturaleza imponente y el paisaje cultural, ¿no? Es muy lindo ese texto, ¿no? Y tú terminas viviendo ahí también bastante tiempo. ¿Cómo así llegas a vivir a la sierra? Bueno, me casé y con mi esposo Manuel, este, nuestro objetivo siempre era salir de la ciudad. Eh, fuimos, fuimos a Cotahuasi y luego fuimos a Cayoma, ¿no? Al Colca. Y nos gustó y decidimos buscar algo y así, este, nos compramos una casita en Chivay. Ujú. ¿Y cómo fue la vida en Chivay? Era lo máximo. 2 veces he ido a vivir a Chivay, no sé, por unos 2 años la primera vez y ya como 5 años la segunda vez. Y cada vez que tenían que regresar a vivir a Arequipa por ABC motivos, pucha que lloraba y lloraba. Ya meses antes ya estaba así recontra triste porque ya sabía lo que me esperaba en la gran ciudad. La vida ya era, bueno, yo trataba de vivir como viven todos allá, todas, ¿no? Entonces, mm, haciendo las actividades que se hacen allá, he trabajado en varios, diferentes recurseos, entonces, y mis hijos han ido al colegio ahí, entonces, todo lo que significa, ¿no? Vivir en un lugar, ¿no? Eh, hay una familia que nos recibió muy bien y siempre nos apoyó en todo, don Silvestre y su esposa, señora Hipólita, y también mi comadre y mi compadre, ¿no? O sea, han sido ahí muy importantes. Mi comadre Teo, mi compadre René, y, y bueno, y así, esas personas también me ayudaron, nos ayudaron a poder de alguna forma, ¿no? Este, de cierta forma pertenecer ahí, ¿no? Y, y ya, esa era mi vida, ¿no? O sea, estar ahí y ser parte de la población de ahí y todo lo que eso significa. Ujú. Este, sí, eso. Y yo sé que esta pregunta puede ser un poco difícil, o no sé, la verdad, pero igual te la planteo. Así en retrospectiva, o sea, pensando hacia atrás, o sea, tú cuentas que más o menos fueron las circunstancias las que te llevan a Arequipa y después una decisión tuya, junto con tu esposo, de vivir como familia en el campo, en Chivay, en Cayoma. Este, en retrospectiva, ¿tú sientes que hay alguna relación entre esa decisión de vivir en el campo y el duelo que hiciste de tu mami? Las montañas, el clima, me gusta mucho el frío. En algún momento, mm, en algún momento sentí a mi mamá aparecer por las montañas. Los apus tutelares, mm, que también forman parte de todo, mm, hasta las personas, no sé, todo, todo un poco.
Como- Prefiero siempre las montañas, la sierra, a vivir en la costa. Bueno, mi mamá murió en Huancavelica, en la sierra. Me faltó ir a vivir ahí. Hasta ahora lo estoy pensando. Tal vez algún día termine ahí. Compré mi casita. Sí, siempre lo pienso, ¿ah? Me digo, ¿cómo no he ido? Hubiera ido a estudiar a Huamanga, a la Universidad de Huamanga. Eso hubiera sido para mí, ¿ah? Pero ya lo pensé de muy vieja, pues. Sí, no, la vida tiene sus propios rumbos, ¿no? Ya Sí. vienen los hijitos, además te gustó vivir en Chivay, entonces tampoco hay nada de qué arrepentirse, creo de eso, ¿no? De esa decisión. Este, bueno, ahí entonces vives en Chivay y vives ahí tu duelo, tal vez no relacionándolo directamente con el duelo, ¿no? Pero sí, Mi duelo sola, mi duelo sola en mi cabeza, pensando, siempre de forma solitaria. ujú, Este, mm, no lo hablaba con las personas porque para no hacerlas sentir incómodas o tal vez no, en realidad nunca podía hablar con las personas sobre eso, ¿no? Sobre lo que había pasado, sobre tal vez el por qué había pasado, qué había pasado durante. No era posible porque las personas con las que hablaba no habían pasado por eso. Entonces, entre que se sentía incómoda o sentía mucha lástima y por ende no se podía tener un diálogo, pues, ¿no? Un ujú, diálogo, mm, un diálogo que, que sirviera, lo que sea, para algo, o, o simplemente poder conversar, así como que uno conversa, pues, sobre cosas, ¿no? Entonces, prefería no decir nada al respecto. sí, y no conversabas con nadie, ni con tu comadre, No, con si alguna vez le he familia. conversado, ha sido con mi esposo, ¿no? En ese momento mi esposo, entonces, que ya más o menos conversábamos el mismo idioma, por así decirnos, al respecto, ¿no? Y él muy se puede conversar acerca de eso, ¿no? Sí es posible. Por más que él no ha vivido eso, sí se puede conversar, claro que él tiene su forma de, de expresar, pero hay muchas cosas que coincidimos, aún hoy en día. Pero obviamente es diferente cuando lo has pasado en persona, ¿no? La Ujú, experiencia, digo. ujú. Ahí también hay un texto que escribiste, que escribiste tú, que me pareció también bonito de leer aquí, eh, que también está en tu álbum. Le estoy haciendo bastante propaganda a tu álbum porque es algo que te dedicaste bastante a hacer, entonces Sí, sería muy sí, lindo que las personas se animen a visitarlo. sí. Ahí escribiste como en la introducción, un momento llega y dejas de ser invisible. ¿Cuántas personas habrá que sienten lo mismo que yo antes? Que sienten que su caso es uno más, que no tienen la oportunidad de considerarse parte de algo que nos pasó como país, de poder hablar con otras personas. Ahora siento que lo que le pasó a mi mamá sí es importante más allá de mis pensamientos en soledad. No estoy sola, si hay una comunidad que me escucha y me entiende. Me siento útil, siento que estoy haciendo algo positivo por mejorar nuestra sociedad. Es un texto muy lindo. Este, y ahí hay entonces un quiebre, ¿no? Como un giro en tu vida. Tengo la sensación, lo hemos conversado también hace mucho tiempo, ¿no? Y claro, es como no es tan claro cómo así aparece esta sensación de querer hablar sobre el tema, ¿no?
pasas de estar en Arequipa, en Chivay, en una zona además donde el conflicto tuvo baja intensidad, Sí. luego regresas acá, regresas a Arequipa, donde vives ahora, y cuando tus hijos ya son más grandes, aparece esta, no sé si sensación, necesidad, deseo de poder reconectarte. ¿Tú puedes contarnos un poco sobre eso? Bueno, así, este, fue una cosa mm, diferente. Em, Estaba viendo un programa donde lo entrevistaban a José Carlos Agüero sobre los rendidos y de casualidad lo vi en televisión porque creo que todavía no teníamos el YouTube. Entonces fue en televisión, de casualidad cayó ahí, creo que fue un domingo, y lo empecé a mirar y no sé, de repente se me abrió así todo. Y dije, anoté su nombre, todo, y mm, sí, así, se abrió todo un panorama así grandazo y como una conexión a través de la pantalla, y, y ahí comenzó. Ujú, Entonces, anoté su nombre, empecé a preguntar a mis amigos que podrían saber cómo poder, ubicarlo, me dieron datos, y finalmente lo llamé al IAP, me puse recontra nerviosa, bueno, y normal, me atendió, como si nada, como, como cualquier persona me podría haber atendido, ¿no? Me dije, no, tal vez tan importante que no va a tener tiempo, o simplemente no va a atender el teléfono, pero normal, nos conversamos lo poquito, ¿no? Porque como yo justo iba a viajar a Lima, entonces le pregunté si nos podíamos ver, ya, sí, claro, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya. Y, y así, nos ujú. encontramos ahí en una cafetería y ahí comenzó esa amistad tan que me cambió. ¿Y qué sentiste, o sea, cuando dices que tuviste esta conexión a través de la pantalla? ¿Con qué enganchaste de lo que él estaba contando? ¿Por qué sientes No, que, no sé, qué cosa de lo que él estaba hablando? no ¿O ya no sé, te no, eso no acuerdas? me acuerdo, solamente me acuerdo, o sea, sería cuestión de ver otra vez Casa Tomada y ver eso. Y yo lo escuchaba y decía, sí, no más, asentía, sí, sí, pues, sí, sí, pues, sí, no, nada más. Ujú, Y, y como que me identificaba. ¿Qué ujú, cosas? No sé, ahorita no, era Entonces, un toro. ujú. Entonces eso fue como una primera como ventanita que se abre, Sí, ventanota. algo ventanota. Pero después ha pasado bastante tiempo y bastantes cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace pasar de este pensamiento de soledad o de conversar solamente con tu esposo a ya querer hablar más públicamente? Es que ya a partir de esta conexión con José Carlos, y de leer los rendidos, para mí cada párrafo, cada oración era todo un mundo, ¿no? En mil mundos en su libro, en ese librito. Em, y era así, pues, directo con mi ser, ¿no? Entonces, ya de ahí, quería saber un poco más. em, Supongo que le preguntaría hoy qué a José Carlos, ¿no? ¿Qué puedo leer? Y yo también buscando. Y bueno, el- lo, lo que siguió eso fue Carlos Iván de Gregory, algunos de sus libros también, o sea, era leerlo, era.
mundos, 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 explicaciones. Se me venía, o sea, simplemente ponían en palabras lo que yo tanto había estado pensando, ¿no? Y rumiando. Y entonces decía, uy, pero si esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, exactamente así. Entonces, entonces lo que yo pensaba estaba bien, o sea, sí tiene fundamento y está comprobado, por así decirlo, ¿no? Eso era, ¿no? Y más bien del contexto, o sea, ¿por qué no te sentías identificada tal vez con lo que se cuenta, no sé, en las noticias acerca de esos años, o no sé, desde otros Para nada, personajes? ¿no? Y ahí no No me había acuerdo conexión. haber escuchado noticias, o sea, te estoy hablando ya después, ¿no? No me acuerdo haber escuchado tantas noticias y si alguna vez he escuchado noticias, siempre las criticaba. Y eso porque ya había hablado, había tenido esa oportunidad de hablar con mi esposo en ese entonces y sí, pues, ¿no? Él también me hizo dar cuenta de varias cosas, entonces ya los noticieros los criticaba simplemente, ¿no? Ujú. Y, y ya después cuando entablamos esta relación con José Carlos y ya em, tuve la oportunidad tan, tan esperada, supongo, por mí de formar parte de Tejiendo Memorias, por más que fue un tiempo corto, pero igual, ¿no? Y leer a Carlos Iván de Gregory y entonces ya escuchaba las noticias y ya simplemente me sentía indignada. Mm. ¿Por qué, por qué hablan así? Yo no pienso eso, ¿no? Yo no opino igual que ellos. Y ya después te conocí a ti, ya, todavía más se completó tantas cosas en el aire o que no me da cuenta contigo también me ayudó bastante, bastante. Y hasta ahora, ¿no? Bueno, ahí en realidad también yo quiero contar que yo te hacía preguntas nada más, ¿no? Y tú me ibas contando, entonces no es así tan, o sea, yo siento que he Pero aprendido mucho. tú me decías, pero mira, ¿te has dado cuenta que esto que te ha pasado y esto que has hecho y lo que pasó en tu mamá? Y yo decía, cierto, ¿no? Es como una línea, o sea, tiene fundamento, se Eso, fundamentaba en algo finalmente, ¿no? Y decía, cierto, y se me hacía pues clarísimo, ¿no? eso es bien bonito, ¿no? Porque conversando, claro, yo soy una persona que está fuera de tus vivencias y tú me vas contando todo y de verdad a mí se me hacía, como contaba al inicio, bien difícil no hacer conexiones, ¿no? No sé, hubo un momento además tan, no sé, parecía casi magia, que tú contabas que habías descubierto que el origen del Amazonas, o sea, sabías que el origen del Amazonas era en el Valle del Colca, entonces que tú hayas sentido esa conexión con, con vivir en Chivay, cuando tus orígenes, tu infancia El también inicio. estuvo en la selva, ¿no? Era como, parecían casualidades, Sí, eh, predestinadas, no y sé. una de las fotos de mi mamá estaba justamente ahí, ¿no? Mirando al valle. Mirando el cañón, sí, es una de las fotos más emblemáticas. Entonces, tal vez las Sí, cosas pasan un poco sin darnos cuenta, ¿no? Y yo sí. lo puedo ver con más claridad desde lejos y juntas, conversando, de repente aparecen, ¿no? Pero bueno, has mencionado tejiendo memorias. Este, también sería bonito que cuentes qué es eso. Tejiendo memorias, como tú alguna vez dijiste, ¿no? Que mm, en la parte que leíste sobre lo que yo dije de poder conversarlo con otras personas y que hay tantas personas que
que tal vez tengan esa necesidad de conversarlo, de hablar de lo que les pasó durante el conflicto armado interno, sea del lado que sea, así hayan sufrido o hayan sido perpetradores o hayan formado parte de algún grupo o el otro. Un día me encontré con un soldado en el bus, me vio leyendo Carlos Iván de Gregory y me dijo dos, tres cosas y dije, ay, ¿por qué no le habré dado mi teléfono o el teléfono de Tejiendo Memorias? Porque estoy segura que tenía ganas de hablarlo, ¿no? Pero este, esos espacios son los que se necesitan, ¿no? Con respeto, y esto es lo que es Tejiendo Memorias, ¿no? Es un espacio donde pudimos conversar, mm, cada uno desde su lado y siempre con todo el respeto y podíamos hablar, podíamos escuchar. Y bueno, me hizo sentir así parte de algo muy importante, ¿no? Familia, casi familia. Ujú. Por más que en algunos casos nos hemos visto una, dos, tres veces, pero ese, hay, para mí todavía hay ese lazo, ¿no? Hay un lazo especial y es más, segura que si necesito y les pido a cualquiera del grupo que el apoyo, me van a apoyar, ¿no? Es bien interesante que ese grupo sea un ejemplo de algo que es difícil de imaginar, ¿no? Desde otros discursos, desde otras formas de mirarnos entre nosotros después de haber vivido tanta violencia. Es pues difícil imaginarse que tú puedas conversar con, no sé, alguien que estuvo vinculado a Sendero Luminoso o una mujer que que tuvo víctimas, policías o militares puedan hablar con alguien cercano a, que estuvo con otro familiar de sandinista, se terminaban ahí conversando, dialogando, ¿no? Y es difícil imaginarse eso, ¿no? Y creando vínculos tan cercanos, ¿no? Incluso que una hija de una mujer asesinada por Sendero pueda tener esa conexión tan fuerte con José Carlos, que era hijo de dos personas que militaron. El Sendero Luminoso debe ser algo difícil de imaginar, ¿no? Pero parece que compartir esas experiencias finalmente nos puede acercar de algún modo, ¿no? Sí. Si es Y que no solo acercar, sino yo creo que eso, siguiendo, elaborándolo más, nos puede también ayudar a, a poder crear más espacios y de alguna forma, aunque éramos un grupo muy pequeño, imagínate que te vaya hacia poder de alguna forma mejorar, ¿no? Sanar, mejorar, conciliar, mm, este, uy, se podría hacer, ¿no? Crear más vínculos. mm. Y ahí es como dices tú, escuchándose con respeto, ¿no? Sí, sí, ante todo. O sea, eso es lo más importante. Mm, Y eso es lo que nos falta, escucharnos. Pero mm, escucharnos con respeto, ¿no? Porque no porque opinemos diferente, no podemos conversar. Sí podemos conversar, aunque cada cual tenga su forma de pensar y no por pensar de una forma te van a calificar y te van a poner un calificativo, tú eres tal o tú eres cual, ¿no? O sea, no es necesario, simplemente es compartir, conversar, tal vez de alguna forma mm, te puedo dar mi opinión y al finales podrías cambiar tú tu opinión porque yo te lo he explicado bien o al revés, ¿no? No sé, es conversar. ujú. Y entonces hablando un poco de eso, de poder conversar, hay una palabra que constantemente se repite desde distintos lados,
en favor de ella o en contra de ella, que es reconciliación, ¿no? Yo no sé si tú quieres conversar sobre qué puede significar esa palabra en ti, en alguien que ha vivido la experiencia de ser víctima y que al mismo tiempo también ha reflexionado tanto sobre cuál es su lugar dentro de esta sociedad post-conflicto. Bueno, esa palabra, la tuve un poco más clara escuchando a Salomón Lerner Febres, ¿no? Y él hizo la pregunta, ¿reconciliar significa que antes estábamos conciliados? Entonces, si nunca hemos estado conciliados desde hace siglos como sociedad, ¿cómo podemos hablar de reconciliar, ¿no? Y eso, pucha, me dio así el significado, pues, clarísimo, ¿no? Para mí es necesario mucho trabajo desde el Estado para incentivar a la sociedad, para que las personas se den cuenta que solo tendiendo puentes, ¿no? ¿Cómo vamos a poder conciliar todos los Perús, todas las personas del Perú, vengan de donde vengan, sean de donde sean? Si son diferentes culturas, pues somos pluricultural, pues. Y eso es de cierta forma nuestra gran riqueza también, ¿no? Las comidas, la música, las vestimentas tradicionales, digo, ¿no? O sea, si no, no seríamos, pues, Perú. Entonces, si estamos acá y los que hemos llegado de otros lugares, no somos, este, digamos, de familias de años de ser de acá, entonces, ya pues, ¿no? Estamos aquí y, y entonces vivamos con todo eso que es tan, tan bonito también. ¿A quién no le gusta ir a una fiesta y ver todas las diferentes expresiones culturales y no solamente es ir a la fiesta y ya, ¿no? O sea, es, es vivir, vivir, ¿no? Y bueno, en todo caso, la persona, si así lo siente, si siente eh, que puede reconciliar o conciliar, es algo bien personal, ¿no? Es un sentimiento bien personal que es necesario, pero es, es muy personal. ¿Cómo lo hago? A veces se relaciona esa palabra con el perdón, ¿no? Y alguna vez también conversamos sobre ese tema. Yo me acuerdo que te pregunté, eh, era una pregunta totalmente hipotética, ¿qué harías si es que una de las personas que participó del asesinato de tu madre se acerca a ti y te pide perdón? ¿Cómo te imaginas esa situación? ¿No? ¿Quieres contar? Bueno, siempre se me pone en blanco. Ya hemos varias veces hemos hablado y no. Supongo que no se me hace tan necesario. O sea, pienso que crear espacios de conversación y de escucha es más importante que esto, ¿no? Pienso que sanar como sociedad es más importante que eso. Tal vez sea un paso, ¿no? Puede ser, no sé, este, mm, dejar de usar ciertos términos tan erróneamente, es más importante que, que ese hecho, ¿no? O sea, hay cosas más necesarias, más Ujú. productivas
y poder alcanzar a más personas, ¿no? Por ejemplo, en estos espacios de poder escuchar. Es más, y cómo hacerlo, ¿no? En el Perú, y ahora parece que hubiéramos retrocedido, más bien, ¿no? Y siguiendo con las palabras o frases que se repiten, hay una frase que también se dice constantemente que es para que no se repita, ¿no? Este, bueno, es una frase que parece de sentido común para todos, ¿no? Pero ¿qué sientes respecto a esa frase en relación a cómo vivimos ahora en nuestra sociedad después de que pasó el conflicto hermano? Para mí esa frase es un cascarón, o sea, para que no vuelva a ocurrir, para que no se repita. ¿Qué es lo que no debe volver a ocurrir? Este, ¿Qué es lo que no debe volver a ocurrir si es que la ciudadanía no sabe, a menos que haya tenido alguna relación o familiares, etcétera, no sabe qué es lo que ha ocurrido realmente y más importante, ¿no? No sabe por qué es que ha ocurrido. Y entonces no nos damos cuenta de que casi todo sigue igual. O sea, si no ha habido cambios, ¿no? Importantes, que bueno, para eso se necesita el Estado y también se necesita que las personas como sociedad, ¿no? Estén con esa disposición de poder cambiar ciertas cosas, muchas cosas, para que no vuelva a ocurrir, porque ahorita acaba de ocurrir, ha vuelto a ocurrir lo mismo. Ahora en diciembre, en enero, ha vuelto a ocurrir. Ujú. Entonces es como que hay que llenar ese cascarón, o sea, no quedarnos solamente en la frase, sino llenarlo con, no sé, como dices tú, ¿no? Políticas de Estado. Claro, o abrirlo y empezar a sembrar, pues, ¿no? Ujú. Y pensando en eso, porque, claro, quienes vivieron esos años y quienes lo vivieron en las zonas donde el conflicto fue más fuerte, tal vez lo tienen más presente, ¿no? Como tú Sí. dices, algunos viviéndolo en soledad, otros pudiendo compartir espacios más públicos o de diálogo sobre eso. Y otros con miedo de hablarlos hasta ahora. Ujú. ¿Y ahí a quiénes te refieres en general? Las personas que lo han vivido, ya Ujú, sea que han sufrido muertes cercanas, que han visto, que han tenido que desplazarse. ujú. ¿Y tú por qué crees que viene ese miedo? ¿Por qué tienen miedo de poder hablar? Bueno, porque ha sido, primero que nada, ha sido tan terrorífico todo, o sea, tan de horror, y de todos los lados, del Estado, de los grupos subversivos, entonces pienso que ahí hay una maraña tan grande que no saben dónde ir, dónde respirar, como que se están ahogando y no saben de dónde respirar y salen afuera a respirar, les dan humo, ¿no? O sea, es algo desesperante, me imagino yo. Y, y también luego eh, nos damos con la información de que en algunos casos, cuando daban sus testimonios, después iban y los buscaban, o sea, ¿con qué? ¿Cómo es que vamos a salir de eso, no? Ujú. ¿Qué le dirías a alguien que tiene ese temor? ¿Sientes que podrías compartir algo a partir de lo que tú has vivido con las personas que, no sé, que tienen ese miedo? ¿O es mejor trabajarlo en espacios más privados o cuando cada persona lo sienta? Bueno, si quiere conversarlo, por supuesto que
yo estoy ahí para conversarlos, ¿no? Y luego, nada, recurrir a tejiendo memorias. A ti, a José Carlos, y porque sé que a veces tal vez me falta esa, las palabras correctas, ¿no? Las palabras correctas, no sé si correctas, pero las palabras necesarias para hacer que esas personas se sienta cómoda, se sienta segura y se le pueda decir cosas que de, la puedan ayudar, no sé, ahí se mezclan varias cosas. Sí, ahí en el podcast decías un pedacito de un poema de Vallejo, ¿no? Qué difícil es hablar, poder hablar de estos temas, poder ordenar las ideas cuando están tan amarradas a también a lo que sentimos, ¿no? Este, Como bueno, una sí, avalancha. una avalancha. Es una avalancha de ideas y tienes que, ¿no? Cómo desenmarañar, o sea, y pues. Bueno, yo te cuento que para mí también es muy difícil, ¿no? Que, o sea, al conversar contigo para mí era, este, complicado poder, no sé, solamente tocar temas que sé que son tan, que tocan una sensibilidad tan fuerte en quienes han vivido tan directamente el conflicto, ya es una situación, difícil de manejar, ¿no? No encontrar palabras para hablar contigo sobre tus recuerdos, es muy difícil, ¿no? Entonces, tal vez transmitir un poco eso, ¿no? Que para todos es difícil, pero si encontramos algún espacio, es- Bueno, pero tú lo has hecho muy fácil. ay, qué bien. Bueno, ya bueno, ahí estás tú también, si es que quieren conversar. Sí. Este, y yo iba, la pregunta que te iba a hacer hace un rato Pero era, espérate un dime, paréntesis. Supongo que tú lo has hecho muy fácil porque justamente de alguna forma tú lo sientes, ¿no? Y no sé si también los pudiste haber vivido de alguna forma. Entonces, tal vez yo también necesito yo darme esa confianza, autoconfianza, como si así se dice, de que sí, podría, ¿no? Yo también poder escuchar y de alguna forma, este, que ayude a la persona, tal vez solo escuchando, ¿no? Pero ujú, que pueda de alguna forma la persona sentirse de alguna forma acompañada, ¿no? exacto, es cierto, porque claro, yo también he vivido mi infancia en esos años y también con experiencias, bueno, que mucha gente ha vivido, tal vez nunca tan dramáticas, digamos, como las que has Ah, vivido tú o los que ha vivido José Carlos, pero también conversar contigo fue un lugar en el que yo podía hablar sobre esas cosas que yo sentía, ¿no? Que tampoco se hablan ni siquiera tan en familia, ¿no? Que solo hay como ocasiones muy especiales en las que uno siente que puede abrir un poquito ese espacio del recuerdo, ¿no? pero es que no tiene que, solo esos recuerdos ya te hace como que familia, no sé, es algo especial, ¿no? Sí, es como que se abren canales que nos vinculan. Sí. Sí, bonito. Sí, fue muy bonito. Bueno, de repente acá es una oportunidad para contar que hay distintos tipos de podcast en La Oruga. Estas Ujú. son las entrevistas, pero tenemos otro tipo de podcast que es como una botella lanzada al mar, en las que hemos conversado muchísimo con los protagonistas, ¿no? Ahí hay otros episodios como El Militar, como este, las decisiones de Laura, Un objeto valioso. Esos son episodios en los que hemos conversado muchísimo con los protagonistas, en los que hemos además nos hemos puesto de acuerdo para ver qué mensaje se quiere expresar. O sea, no es un mensaje de la oruga, es como Daina, un mensaje de ella que lanza al mar para ver si alguien lo recoge. Y ha sido una experiencia muy linda, ¿no? Y esos podcasts los pueden encontrar también en nuestras,
bueno, en Y Spotify. no solo lindas, sino que tal vez personas se puedan sentir identificadas, ¿no? Sí, Y, y las que no, pues se pueden enterar, se pueden enterar tantas cosas, ¿no? O sea, por sí, es donde lo verdad. veas, de forma, por donde lo veas de una forma positiva, hay un montón de diferentes aristas, ¿no? Sí, es verdad. Linda es un adjetivo un poco es más bien valioso, ¿no? Sí, Porque el mismo proceso de conversar ya fue algo muy valioso para las dos y para todos los que han hecho cada episodio, ¿no? Nos hemos dividido sí. en el equipo para conversar. Y luego el mensaje que resulta también es muy importante y termina también creando vínculos con otras personas que lo escuchan y que pueden conectar así como hemos conectado en esas conversaciones. Tienes toda la razón. Me hace verlo lo especial de la experiencia más allá Sí. de que sea algo lindo en sí mismo. Este, también estaba pensando en que, bueno, te contaba eso, ¿no? De que quienes hemos vivido esa experiencia, porque hemos vivido esa época, ¿no? Pero estamos como en otra época, ¿no? Tú haces esa conexión con el presente, pero ¿cómo hacer que las nuevas generaciones puedan sentir, digamos, cómo el conflicto interviene en nuestro presente? Cómo conversar con estos jóvenes que no han vivido esa época o con gente que se siente tal vez ajena a esas vivencias o a las vivencias que se vivieron en provincias, las vivencias que se vivieron en Lima y así, ¿no? Como esto, crear puentes. Nuevamente, ¿no? Ahí forma parte importante el Estado. eh, enseñar, enseñar nuestra historia reciente, enseñarla, ¿no? Pero enseñarla en una forma neutra, o sea, como ha pasado. Y no con eso vamos a señalar que tú, que no, ellos, no, no, o sea, simplemente es enseñar la historia tal cual pasó, con sus puntos negativos, sus puntos positivos para los que hayan formado parte de esa historia, ¿no? Entonces, así como también me acuerdo, entre otras cosas, Salomón Lerner Febres decía, ¿no? Para que los jóvenes y las jóvenes sepan qué ocurrió y luego vayan creciendo con sus diferentes profesiones y puedan discernir y darse cuenta cuando alguien les está dando información falsa para no cometer los mismos errores que se cometieron en ese entonces, que fue que los mismos errores fueron cometidos ahora en diciembre del año pasado y los primeros meses de este año, justamente por eso. Les dieron información a, a las personas que tomaron decisiones terribles y les hicieron caso como que, quiero usar esa palabra. Entonces, si no sabes, como cantos de sirena, como dice Salomón Lerner Pérez, ¿no? O sea, te dicen algo y tú, ya puede ser, no, puede ser de forma tirando más hacia el lado del Estado o tirando más hacia el lado de los grupos subversivos, ¿no? Pero igual, o sea, a fin de cuentas, son cantos de sirena, o sea, no te van a llegar a ningún lado productivo, a ningún lado de crear lazos, no, al contrario, ¿no? Entonces, sí, se enseña la historia tal cual sucedió, sin tomar partidos de ningún lado. Entonces, los jóvenes y las jóvenes van a saber, o sea, van a poder pensar en su mayoría, ¿no? Porque hay, o sea,
los jóvenes también piensan, o sea, sí tienen esa posibilidad de saber lo que está bien, lo que está mal, pero si no saben, ¿cómo es que van a tomar una decisión, pues, ¿no? Por más que Sí, después puedan tomar la correcta o la incorrecta, pero por lo menos saben qué ocurrió, por qué ocurrió, y tal vez a la larga los jóvenes puedan ir cambiando cosas, ¿no? De esa, de esa, de esas estructuras tan negativas que tenemos. ujú. O sea, si me he Exacto. enredado, o sea, No, está bien. O sea, sí se entiende que lo que tienen que tener bueno, las nuevas generaciones, los estudiantes, es como información que les dé sentido crítico, ¿no? Acerca de los exacto, discursos que puedan venir del Estado, que exacto, bueno, ahora han dicho que decían cosas bastante absurdas acerca de la gente, las exacto, terruqueaban, ¿no? exacto, A las personas que protestaban por lo que sentían que era claro. su Ujú, derecho. Y por otro lado, también pueden venir como cantos de sirena desde personas que otra vez vuelvan a proponer la violencia como salida exacto, a ujú, problemas estructurales, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué ha exacto, pasado ujú. para poder... Y las cosas, eh, los comentarios, las explicaciones que dan ciertos periodistas, eh, gente del poder, que están ahí representando la minoría, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Ujú. ese sentido crítico es el que se necesita y para eso tienen que saber, ¿no? Neutro, como le digo, siempre neutro, de forma neutra, tal cual sucedió. Claro. Los hechos, digamos, Exacto. lo que la Sin gente tenga tomar que pensar, partido, sin tomar ningún partido, simplemente así, tal cual. claro, desde las vivencias de las personas, tal vez, ¿no? Y ahí, yo tenía una pregunta, tú, bueno, tienes una manera de pensar y de reflexionar acerca de lo que pasó que desde algún lado por ahí también puede ser terruqueable. ¿Tú alguna vez Sí. has tenido ese temor, sensación o no sé qué sentimiento te provoca eso? Em, Ahorita escuchaba a Cecilia Méndez decir que explicar lo que ocurrió no significa estar de acuerdo a lo que ocurrió ni cómo ocurrió, ¿no? O sea, eso para comenzar. A mi hijo Amaru, que sabía defenderse y defendía muy bien su posición y mi posición, ¿no? Tu hijo Amaru, has dicho, ¿no? Es que hubo un cortecito. Ya. Sí, Ujú, mi hijo Amaru. Y por lo menos una vez, al él intentar explicar, ¿no? Tal vez qué había sucedido o por qué había sucedido, le dijeron que estaba haciendo apología a los grupos subversivos, ¿no? ujú, Entonces, justamente por saber defender su punto, ¿no? Contra los discursos de odio, contra el negacionismo, etcétera. En ese rato fue indignante, ¿no? Y yo dije, ¿cómo va a decir esto esa persona? O sea, ¿cómo le va a tildar así a mi hijo? Y en realidad estábamos todos ahí un poco participando, ¿no? Fue indignante y a la vez concordamos que ni siquiera meritaba ya contestar, ¿no? Ya has dicho tu punto de vista, él que diga lo que quiera ya, pues, ¿no? ujú, Y, y también me preguntaste si alguna vez me daba miedo, ¿no? Temor, y a mí más me da miedo a la frustración que puedo sentir al no poder defender mi forma de pensar tal cual la pienso, ¿no? Y que no vaya yo a decir algo y la otra persona me la targiverse, la voltee, etcétera, como pasó en este terrible artículo que escribieron según de lo que yo había dicho, ¿no? Descontextualizando algunas cosas. Em, También me da miedo, em, sí, eso. Me ya, da miedo que me pongan esa trampa, ¿no? Esas cosas me dan miedo. ujú, Pero el término
terrorismo en sí, este, no debería existir ya terruco, terruquear, no debería ser utilizado así tan ligeramente como se hace ahora, ¿no? De cualquier cosa, no, tú no es así. La palabra terrorismo, como nuevamente nombrando Cecilia Méndez, lo explica muy bien, ¿no? Dónde se originó y se originó como inicialmente fue terror que el Estado provocaba en la población. Ya después, ¿no? Fueron cambiando, ya se dio por ambos lados, pues, ¿no? Entonces, no, hablar de terrorismo tienes que hablar con las personas que realmente saben qué significa terrorismo. Entonces, hay muchos espacios donde no puedes utilizar ese término porque lo van a tergiversar. Así que evito utilizar esa palabra, a menos que sea en un espacio, digamos, ya contigo, ¿no? Con José Carlos, que sí saben lo que significa ese término, ¿no? Y lo saben en su real dimensión. Sí, pues es un término que hay que pensar, es un término que hay que pensar en sus contextos, ¿no? O sea, sí, definitivamente lo que vivimos fue terrorismo por parte de los grupos subversivos, o sea, ellos aplicaron dominio a través del terror, dominio político a través Pero del terror, también fue, también de parte del dimos Estado, terrorismo por parte del Estado, claro que sí. sí, entonces, o sea, las dos cosas son condenables. Lo que es, o sea, eso es como indiscutible, ¿no? Lo que sí es perturbador, como tú dices, indignante, es que esa palabra se use tan ligeramente, incluso, no sé, como has contado, ¿no? Este, para referirse a Maru. O sea, que es tu hijo, el nieto de Bárbara, que fue asesinado por Sendero, o sea, es Y hay inimaginable que varias, Amaru pueda defender o hacer apología a Sendero, ¿no? Pero si su discurso se sale un poquito, terminan diciéndole algo así, ¿no? y también hay varias personas, mamás, familiares que están buscando justicia porque justamente sus familiares fueron asesinados durante esa época y también les han tildado de eso, o sea, ligeramente, o sea, como que fuera, ¿no? Cualquier palabrita que usamos a diario, ¿no? Sí, es terrible. Mm, Y cómo se siente la persona, ¿no? Ni les importa. O sea, a las personas a la que le estás tildando de, a nadie le importa lo que puede sentir. claro, no les importa lo que sienta la persona a la que se están refiriendo. Y en cambio la persona que recibe ese apelativo sí lo puede sentir bien fuerte, ¿no? Como tal vez lo Ah, sintió Amaru en su momento, ¿no? Yo creo que ya vamos cerrando. Este, sí, bueno, una pregunta que de todas maneras te quería hacer porque además a lo largo de estos meses tú me has mandado información, ¿no? Sobre los enero y diciembre, ya se viene el aniversario, es increíble que haya pasado un año, ¿no? increíble y no se ha hecho nada por conseguir justicia y es más, siguen queriendo targiversar los hechos. Mm. ¿Tú sientes que eso entonces tiene una conexión con el conflicto armado, con los años del conflicto? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Los eventos de ahora de diciembre, el año pasado, en los primeros meses de este año, por supuesto que tienen que ver con el conflicto armado de los ochentas. Y ¿Y y cómo siguen, así? y siguen buscando cómo van a hacerlo, siguen buscando culpables entre las mismas víctimas, o sea, y las víctimas sigan siendo las mismas, los mismos grupos que han sido en el conflicto armado, ¿no? En los ochentas, son lo mismo. Y entonces, Se ve un fondo de discriminación ahí. totalmente, totalmente. Y además, según dicen, les han dado órdenes para ir a aniquilar a los
terroristas. ¿Qué terroristas? O sea, ¿de dónde sacan eso? ¿Y cómo es posible que las personas que recibieron esas órdenes crean eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, falta esa parte de la educación. No sabemos si a las finales igual los pueden convencer de hacer cosas que, que han sido, que han sido enseñados de otra forma, pero ya por pertenecer a cierto grupo tienen que seguir ciertas órdenes, pero criterio, pues, ¿no? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está? Mm. Sí, no, se entiende la molestia. Por eso es necesario saber eh, por qué sucedió, qué hizo posible que se diera estos años de conflicto en los 80s y 90s, y, y si como sociedad sabríamos por qué se dio, también tal vez podríamos ir hacia empezar a atender esos puentes, a sanarnos como sociedad, ¿no? Y ir cambiando un poco, por lo menos ir hacia adelante y no retroceder. Ahorita estamos en franco retroceso, ¿no? Ahora otra vez avanzar, ¿no? A ver cómo curamos eso y bueno, que se haga justicia, ¿no? Y ya que dejen de, de querer que quede impune, pues ni hablar, ni hablar. Mm, sí, pues, Pero ¿no? también Usando pues, entender, ¿no? O sea, que no quede impune, pero que entienda, que la sociedad entienda qué es lo que pasó, por qué pasó y que justamente para que no vuelva a ocurrir, pues. Pero mm, si no entendemos, si no sabemos, va a volver a ocurrir. sí, creo que ahí hay que seguir pensando en cómo rellenar ese cascarón, ¿no? Para que no se repita. Y pensar en cómo nos afecta en el presente y ver cómo se solucionan las crisis, ¿no? Cuando tan fácilmente se apela a los recuerdos de las personas que han sufrido, ¿no? Y como dices, para que las mismas víctimas de siempre sean en el presente Y las imponer el víctimas de... miedo, ¿no? Ujú, Como salida. Y bueno, para que solamente les sirve pues a estos grupos minoritarios, ¿no? Que quieren hacerse cargo de todo y de una forma tan destructora, ¿no? mm. Bueno, Daina, te agradecemos, te vuelvo a agradecer, nos agradecemos a cada rato que hayas estado en la oruga, que hayas dedicado tu tiempo a contarnos, a recordar nuevamente que siempre es difícil, ¿no? Siempre no es fácil andar contando experiencias tan, no sé, que nos atraviesan, ¿no? Te agradecemos por eso y te agradecemos por tus reflexiones. Bueno, gracias siempre a ustedes. Yo les devuelvo triplicado las gracias por la oportunidad y que yo tengo este espacio y puedo hablarlo y, y es algo positivo también para mí y creo que a través de esto es cómo se puede de alguna forma intentar ir construyendo puentes para mejorar. Excelente. Un abrazo, Daina. Nos despedimos. Esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Yo soy Tamia Portugal, hoy estuve en compañía de Daina Daquile y los invitamos a seguirnos a través de Spotify, YouTube y nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.